Ok. Ayer empezamos a introducir el dåtid, el tiempo pasado, al que podemos referirnos en lingüística también como pretéritum. Y mencionamos que existen diferentes tipos de verbos a la hora de formar el pasado. Existen los verbos débiles y los verbos fuertes. Svaga o starka verb. Y mencionamos que todos los verbos del primer grupo son verbos ¿de qué tipo? Ay. Perdón. Salud. Son Gracias. verbos débiles. ¿Cómo? Ajá, son verbos débiles. Lo cual implica que... Todos terminan. Ajá, que nomás se le agrega a la raíz. Ajá, sí. La terminación, que en el caso del primer grupo es de. Si esto queda claro, pasamos a ver el segundo grupo. Ok. Ok. Bueno, como ya mencionábamos, entonces todos los verbos que tienen presente en ar son verbos débiles, o sea que forman el pasado de esta manera. Cuando cuando sabemos que un verbo forma el pasado con ar, no hay cuestión. No tenemos que cuestionarnos nada, es de, siempre va a ser de. Con los verbos del segundo grupo, la situación es un poquito diferente, porque los verbos del segundo grupo pueden ser tanto débiles como fuertes. Y eso no lo vamos a saber más que con el uso y con la costumbre. ¿No? Porque, por ejemplo, ayer mencionamos que el verbo skriva, que es del segundo grupo, es un verbo fuerte. Pero, por ejemplo, skriver no se distingue de ninguna manera del verbo ringer en el presente. No tenemos cómo saber que uno va a ser débil y que uno va a ser fuerte. Nada más es con el uso y la costumbre. En todo caso, aquí estamos viendo los verbos débiles del segundo grupo. Usualmente se suele dividir este grupo en dos subgrupos. Se suele hablar de grupo 2A y de grupo 2B, porque como pueden ver, tienen terminaciones diferentes. La terminación puede ser de o puede ser t. Aquí también esta terminación se va a agregar al imperativo, que en este caso siempre termina con consonante. Y entonces a este verbo pertenecen los verbos que tienen el presente con ER, obviamente no todos, como ya mencionamos, y aquellos verbos que tienen el presente sin terminación, por ejemplo, como höra. Los que tienen el infinitivo que termina con era. Y también en este caso, no todos. Porque aquí, pues ya con estos es aleatorio. Vemos el verbo y tenemos que averiguar si es débil o si es fuerte. Si es débil, vamos a saber cuál es la terminación, y si es fuerte, tenemos que saber cómo cambia la raíz. Pero aquí, reitero, nada más estamos viendo los débiles. Entonces, se suele hablar de 2A y de 2B porque las terminaciones son diferentes. Tenemos D y T. ¿Cómo sabemos cuándo usar una y cuándo usar la otra? Depende de cómo termina la base, o sea, de cómo termina el imperativo. Si el imperativo termina con un sonido que se define en fonética sonoro, o sea, un sonido que implica el uso de las cuerdas vocales, usamos D, porque D también es un sonido sonoro. En cambio, si termina con un sonido sordo, o sea, sin cuerdas vocales, usamos T, porque T también es un sonido sordo. Y en sí, las consonantes sordas más frecuentes que vamos a encontrar son K, P, T y S. Cuando la base termina con una de estas cuatro, la terminación es T. Cuando termina con cualquier otro sonido, es D. Ninguno termina en F. Ajá, también F, sí, tienes razón. Sí, ajá, F también.
Son los mismos que en inglés, ¿verdad? Sí. Yep. ¿En should también? Es que No estoy en surco que terminen en... no. Ney, no se me ocurre ningún verbo, no creo que existan, la verdad, porque es como un sonido muy peculiar y suele estar como al principio de sílaba, no al final. Entonces, no creo. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, atringa. ¿Qué significaba atringa? Llamar. Ajá, llamar. Atringa, ringer, imperativ ring. Y ahí es donde agregamos la terminación ringde. Ringde, que en este caso es la misma terminación del primer grupo. También atleva. Atleva, vad betyder det? Vivir. Vivir. Lever, lev, levde. Después tenemos adhera. Adhera, ¿qué significa? Vad betyder det? Oír. Ajá, oír, ya. Hör, el imperativo también es hör, y esa es la base, hörde. Hörde. Sí, como yo oí, tú oíste, bla, bla, bla. Y aquí los últimos dos son ejemplos de verbos que terminan con consonante sorda. Atlesa, vad betyder atlesa? Leer. Leser, les, leste. Sista, att köpa. Vad betyder att köpa? Comprar. Ajá, comprar. Köpa, köper, köp, köpte. Entonces, aquí la terminación puede ser igual que en el primero, de, o puede variar en T si la base termina con un sonido sordo, como estos, K, P, T, S, F. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ney. Ok. Bueno, entonces pasamos a ver el tercer grupo. Este es bastante predecible. Son todos aquellos verbos cuyo infinitivo es monosilábico y que a la hora de formar el presente lo forman nada más agregando la R. Y la terminación para este grupo en el pasado es D, con doble D. Por ejemplo, atbu va... Ajá. Sí, ajá, justo. Es un buen tip. Lisette nos comparte que justamente al ponerse la mano en la garganta, por ejemplo, b, o sea, lo repiten así como b, van a sentir una vibración, quiere decir que el sonido es sonoro. Por ejemplo, si lo hacen con p, no lo van a escuchar. P no vibra igual que la b, p, ajá, no hay vibración. Entonces sabemos que p es sordo. Sí, nada más decir la P, no la P, porque si pones el P ya le agregas. Sí, exacto, tienes razón, ajá, sí, qué tonto, sí, si lo extiendes, le estás agregando como el sonido shva al final y todo sonido vocálico es sonoro, ajá, entonces nada más el sonido individual, P, B, ya, ok, tachi, y, ajá, ¿cuál es el significado del verbo atbu? Nacer. No, vivir. Ajá, vivir, ya. El presente es bur, el imperativo es bu, y esta es nuestra base, budde. Budde es el pasado de atbu. Atru, vet någon vad det betyder? Creer. Ajá, creer. Atru, trur, tru, trudde. Att fly, vad betyder att fly? Volar. No sé. Nej. Ajá, mover. Eso se dice att flyga. Ay, perdón, Sí. Att flyga, volar. ¿Qué dijiste, Lisette? Perdón. Como mover, mudar. Es como ajá, eso es att flytta. También. Att fly es más bien como huir.
Ok. Ajá, como flee en inglés, Sí, justamente. ok. Ajá. Att fly, huir, flir, fly, flydde. Mhm. Y att må, vad betyder att må? Sentir. Ajá, sentirse, ¿sí? Como, ajá, de cómo estás. Mor, mo, modde. Como la verdad, el primero y el tercero son bastante predecibles porque el primero terminan con AR en el presente y el tercero tienen el infinito de una sílaba y el presente nada más con la R. Entonces son bastante intuibles estos dos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo que era feliz? No escuché. Ajá, flee es huir, escapar. Ah, ok. Ujú. Entonces la regla general son los que son de una sílaba. Sí. Ujú. Sí, de hecho justamente tenemos la terminación con doble D porque terminamos ¿cómo se dice? Acortando la vocal. Ujú. Ya. Ok. Y esto es todo respecto a los verbos débiles. El grupo 1, 2 y 3 son de verbos débiles. Ahorita vamos a ver los verbos fuertes, el grupo número 4. ¿Están listos y listas? Ah, no, pues solo son mujeres hoy. ¿Están listas? Sí. Ok. Lycka till. Buena suerte. Ajá. Starka verb. Los verbos fuertes, o sea, los verbos del cuarto grupo, suelen ser verbos que terminan en ER en el presente o que de por sí ya son irregulares en el presente. Aquí lo que sucede es que tenemos una variación en la raíz. No agregamos absolutamente nada. Nada se agrega, simplemente hay una variación dentro de la raíz y esa variación es la que nos indica que es pasado. Al igual que en inglés, hay varios patrones, ¿no? Por ejemplo, muchos verbos que tienen el infinitivo con una I tónica suelen hacer el pasado cambiando la I por una E. Muchos verbos que tienen una U, una U, cambian la U por E. Entonces, como existen patrones, pero son cosas a las que se van a ir acostumbrando. Y sí, o sea, son como los que en inglés mencionan como verbos irregulares. Aquí en sueco mencionamos que los vamos a llamar verbos fuertes, starka verb. Pero justamente requieren un trabajo de memoria, porque pues es la única manera. Y sí, por ejemplo, vamos a ver algunos. El verbo adscriba, skriver, skriv. Aquí el imperativo no nos resulta, bueno, no nos resulta del todo irrelevante porque, o sea, lo tenemos aquí sin terminación y el pretéritum también va a ser sin terminación. Skriva, skrev. Skriva, skrev. Y como, o sea, que siguen este patrón, hay muchos. Por ejemplo, no sé, ay, déjame pensar, como el verbo driva, creo, ¿sí, no? Ajá, ya, el verbo driva, que quiere decir como manejar, pero manejar como en el sentido, no de manejar vehículo, como ay, ¿cómo digo? Como, no sé, ser gerente de algo, como, Ah, ok. ¿no? Administrar. Administrar, eso es, gracias. Muchas gracias, perdón. Driva, como podemos notar, tiene un infinitivo muy parecido a scriba y entonces tenemos driver, driv, drev. O sea, sí hay patrones que son bastante
o sea, en los que nos podemos fiar bastante y que son bastante repetidos. Entonces, los patrones también nos pueden ayudar como que a interpretar cierta predecibilidad de estos verbos. Otro verbo es el verbo att sjunga. Vad betyder att sjunga? Cantar. Cantar, ok. Sjunger, sjung, sjöng. El pasado es sjöng. Att dricka, vad betyder det? Beber. Bebé. Beber. Y si conocen el pasado en inglés o en cualquier otro idioma germánico, este verbo tiene el mismo patrón en todos los idiomas. Att dricka y, bueno, el infinitivo con i y el pretéritum con a. Dricka, drack. Y ya más adelante cuando veremos los participios pasados, por ejemplo, en inglés es drink, drank, drunk. En sueco es dricka, drack, drack, druckit. Tenemos exactamente la misma alternancia, o sea, alternamos exactamente las mismas vocales. Y en infinitivo, a en pretéritum y u. Bueno, en inglés sería a en participio pasado. En sueco es i, a, ö. Dricka, drack, druckit. Y el verbo att vara ya lo conocemos, ya lo vimos, ya nos topamos con él varias veces. Att vara, var, var. El pretéritum es var. Después, ¿qué tenemos? Att komma, kommer, kom, kom. Att äta, äter, ät, åt. Aquí cambiamos la e por una. En muchos casos se trata nada más de alternancia vocálica. Y conocemos el significado de los últimos dos, ¿no? Att komma y att äta. Ya, venir y comer. Venir y comer. Venir y comer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Ok. Y ahorita nos vamos con el último grupo, entonces, que estos sí son verbos irregulares. No son verbos fuertes, son verbos irregulares. Llamados uregelbundna verb. Verbos irregulares, justamente. Son verbos que no siguen ninguno de los patrones que acabamos de ver. O más bien, en muchos casos tienen como una mezcla de los dos. Cambio vocálico y terminación. Cuando vimos que usualmente el cambio vocálico es para los fuertes y la terminación es para los débiles. Aquí vamos a ver cosas mezcladas, cosas raras. Vamos a empezar por el verbo att ha, har, ha, hade. ¿Les parece normal o raro? Pues cambia como uno, pero pues no tiene que ver con las reglas. Pero podríamos pensar nada más viendo el pretéritum, podríamos pensar que hade es un verbo como débil, porque pues nada más está agregando la terminación de. Pero en realidad no solo hay terminación, también hay cambio vocálico. Lo cual, la verdad, nunca entendí por qué hade se escribe así, pero bueno, vamos a ver. En el infinitivo tenemos el mismo sonido que tenemos en el pretéritum. Es una pregunta trampa. La respuesta Pues voy a la A, pero no sé si suenan diferentes. Sí, suenan diferente. En el infinitivo, en el presente y en el imperativo, la A es larga. At ha, har, ha. Aquí es breve y suena como en español, hade. Hade. Y la verdad nunca entendí por qué, porque se supone que según las reglas de ortografía, si dividimos en sílabas, hade, se supone que ha debería tener sonido largo, no breve.
De hecho, efectivamente, en noruego se pronuncia igual, pero se escribe con 2D porque es breve, hade. Y no sé por qué los suecos decidieron dejarle una D si el sonido es breve, hade. Entonces hay terminación y cambio de vocal. Ujú. Otro verbo, así. ¿Puedes repetir la pronunciación de la A? Ajá. Ha, ha. Ha, Ok. ha. Ujú. Otro verbo, de nada, otro verbo que sigue esto es el verbo atiara, que sabemos significar. Hacer. Hacer. Bueno, tenemos la vocal E en el infinitivo, la cambiamos por U en el pretéritum y agregamos la terminación también, yudde. Yudde, y agregamos ortográficamente también una J, porque sin J, ¿cómo se leería esto? Go. Gurde. Gurde, ajá, y ese no es porque el sonido de la G en el verbo es Y. Entonces le vamos a agregar una... Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Nos cambiaste de diapositiva. Ah, ok, perdón. Ajá. Copié una diapositiva de otra presentación. Pegué más bien, Yurde. Ok. Att kunna. Ya vimos que es irregular también en el presente, kan, y tenemos kunde. Kunde es el ¿Por qué pasado. no tiene imperativo? Porque siendo un verbo modal y un verbo modal que expresa como poder, sería un poco raro decir como, o sea, se podría decir potencialmente can igual, pero se supone que no es una tiene porque orden. Ajá, no se me ocurre, no se me ocurre como ninguna situación en la que podrías dar como orden puede. O sea, como puede hacer eso. No sé, creo que ni en español tiene imperativo. No. Es como, entonces no. Siguiente, atseya. Atseya. Vad betyder det? Decir. El presente es säger, el imperativo es sei y el pretéritum es sade. Cambiamos la E por A y agregamos de sade. Y la verdad, también sade sería la forma completa. También se puede decir nada más sa, para abreviarlo. Después tenemos atse. Sí, vad betyder det? Ver. Ver. El presente es ser, el imperativo es se y el pretéritum es såg. Såg. Cambiamos la E por una O y aparece una G. Såg. Y aquí tenemos atveta, otro verbo súper irregular. El verbo atveta quiere decir saber. Vet es el presente, vet es el imperativo y el pretéritum es viste. Cambiamos la E por I, aparece doble S y agregamos T. Viste. Sí, bastante peor. Ja. Hittills någon fråga? Sí, yo sí, otra vez con el del ja, pero nomás para anotarlo. Sí. Voy a anotar tantito aquí en el dibujo, ¿eh? Ahí está. Ajá. Pero estas, las primeras, sería con la A fonética, la que es como, ahí se lo puedo escribir, Juan. Como así, y esta Sí. es con la así. Ya, ¿Sí? ajá, sí. Ok, tac. De nada. También se puede desaparecer el dibujito. Sí, como yo la anoté, yo lo puedo borrar, pero tú lo puedes borrar porque tú eres el admin. O sea, yo puedo ponerme a rayar así. Porque muchas veces se me ponen a rayar y yo solo me quedo como, qué raro. Y No, tú lo puedes borrar ahí arriba en anotar. Ahí sale un bote de basura. No sé, es que no te salen los controles, pero cuando le pones, a ver, déjame cerrarme a anotar.
Arriba, no tengo idea. Ajá. si te sale un menú que se despliega para abajo, No tengo idea. o en las opciones donde dice View Options, es que no sé cómo te salga a ti, pero a mí en View Ay. Options me sale Annotate. Pero en el Zoom. Ajá. Sí, esta es función del Zoom. Donde dice Zoom, ves que hay como una flechita hacia abajo. Ahí le puedes picar y te aparece el View Option. Es que voy a sonar como niña castrosa, pero tengo Mac. Entonces no sé. No Te cambia aparece nada. igual, Igual, no cambia. Ok. Bueno. pero el de admin sí es Eh, diferente. A mí me sale reunión, visualiza, modifica, ventana y guía. Ahí no tengo idea. Ay, no sé. ¿Quién sabe? Tengo Mac, presumiendo. Ujú. Sí. Estos entonces vendrían a ser los verbos en pasado. Les recomendaría que fueran aprendiendo de a poquito el pretéritum de más verbos irregulares o verbos fuertes. Bueno, más bien, conforme vayamos viendo más verbos, va a ser importante que, como siempre, cada vez que nos topemos con un verbo nuevo, nos preguntemos cuál es el presente y cuál es el pasado también, ahorita, a partir de ahora. Ujú. Ya. Yo. Ok. Bueno, entonces, mañana, bueno, o mañana, quién sabe, vamos a empezar a ver expresiones temporales en pasado para poder crear nuestras primeras oraciones en pasado. Ujú. No sé si quieren que ya les vaya subiendo estas diapositivas, aunque no las hayamos terminado, para que las tengan. Sí, por favor. Ok. Sí, por Bueno, favor. así será. Entonces, si hay preguntas, las escucho. ¿Puedes repetir lo de decir? Bueno, Ajá. Ok. Atseya, seyer, sei, sode. O simplemente so. Ok, sí. Ujú. De nada. ¿Puedes Una pronunciar, por favor? pregunta. Ay, Sí. No, sí, no, no, tú Cristal. primero. ok, gracias. ¿Puedes pronunciar el pretérito de hacer, por favor? Ujú. Yuda. Yuda. Ok, gracias. Ujú. De nada. Una pregunta. Ya. ¿De casualidad tendrán como alguna lista de verbos como nos daban en inglés? Verbos en Tengo que presente ver, y así. en mis libros. Creo que es bastante probable que sí, pero estoy seguro de que también en internet se encuentran. Pero lo que pasa es que aún me acuerdo cuando hacía mis flashcards para aprendérmelos. Pero justamente, en internet seguramente hay, pero yo siento que siempre son mejores porque a veces simplemente hay listas que te separan los verbos en orden alfabético. Y como muy bien, muchas gracias, pero yo siento que son más útiles las que te las separan por tipo de alteración. Como por ejemplo, todos los que cambian la I por E en el mismo parrafito. Para que al menos a mí se me hacía más fácil aprenderlos así, porque los iba aprendiendo como que por tipo de, entre comillas, irregularidad. Entonces me iba aprendiendo como escriba, driva, riva, son todos verbos que tienen la misma irregularidad. Entonces, si yo sé eso, con que me sepa pues digamos, el cambio vocálico de escriba, también me sé todos los que pertenecen a la misma categoría. O los que cambian de Y a E, por ejemplo, los que cambian de U a E también. Voy a buscársela, ¿ok? Voy a buscarles una que sea así, porque siento que así es más fácil que Sí, simplemente se oye más aprenderlos en orden práctico. alfabético, sí. Porque si en That's me orden too. alfabético nada más te vas a buscar tu verbito y sí, pero siento que es como mucho más rápido hacerlo no sé, por agrupación. Sí, tienes razón. Ujú. De nada.
Entonces, antes de que se vayan, como hoy nadie ha hablado, no les he tomado asistencia. Entonces, un segundito. Andrea sí, Berenice no, Brenda sí, Alexander no, Isabel sí, Jocelyn sí, Lisette sí, Luis no, Fernanda sí, Paulina sí y nadie más. Ok. Bueno, sería todo entonces y nos vemos mañana. Vises imorgon. Tack, vi ses imorgon. Bis imorgon. Hejdå. Ha en bra kväll. Hej då. Hej då.